Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. 7 de la mañana, 10 minutos. Un buen amigo siempre recurre a una frase que además es real, y es que siempre hay que ser duro con los hechos y suave con las personas. Es cierto. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. En las últimas horas, quien habla tuvo un encontrón con el presidente Gustavo Petro en redes sociales, y todo comenzó cuando quien habla hizo un comentario en Twitter que decía: el dólar sube por culpa de trinos destemplados, declaraciones y acciones de la ministra, y la culpa la tiene Estados Unidos. Estados Unidos, indígenas agreden a policías y la culpa la tienen las Fuerzas Armadas y la alcaldía. Eso fue lo que triné. Acto seguido, el presidente Gustavo Petro, en horas de la tarde, escribió dos trinos. Algunos dirían fuertes, otros dirían no tanto. Uno de ellos decía: para Luis Carlos no existe el que haya subido la tasa de interés en Estados Unidos y que ello derrumbó todas las monedas en el mundo. Y luego puso: tiene que acudir a la mentira, señalando de que yo los decía que se estaba violando un acuerdo entre el gobierno y los indígenas, cosa que no di. De esto han salido varios artículos en la prensa, pero uno me llama particularmente la atención y lo destaco, que es de Hugo García Segura, editor político de El Espectador. Dice: Petro a la defensiva. No se sabe si es por estrategia de comunicaciones o por voluntad propia, pero el presidente se ha dado la tarea de responder personalmente en Twitter y a otras redes sociales los cuestionamientos en contra de su gobierno. La pelea es peleando. El señor García Segura, editor político de El Espectador, continúa diciendo: lo cierto es que el presidente Petro se encuentra en estos momentos en una posición a la defensiva, incluso se podría decir que yendo a la ofensiva a tan solo algo más de 2 meses de iniciado su mandato. Hugo García Segura dice: no es común en el país que un presidente de la República esté tan activo en redes sociales contestando los cuestionamientos de sectores de oposición. Algunos dirán que ese estilo pendenciero solo sirve para alborotar más el avispero. Peor, lo que queda claro es que Gustavo Petro no se va a quedar callado o quieto, y que más allá de estrategias de comunicación va a dar la pelea en redes y en cuanto escenario público se le presente. La cuestión acá no es el intercambio de trinos. La cuestión acá no es salidas destempladas por parte del jefe de Estado o por parte de algunos de los que le preguntamos. Los que le preguntamos tenemos que hacerle pregunta al gobierno. Ellos son empleados públicos, son funcionarios públicos. Deben responderle a la población. Y la prensa tiene un trabajo que es el de preguntarle al jefe de Estado, a sus ministros y demás. Cuando se rompe esa relación, pues se rompe uno de los fundamentos de la democracia. Y es que la gente, así sean opositores o piensen diferente, tienen todo el derecho de preguntarle a sus empleados, que son los funcionarios. Esa es la labor, si les guste o no les guste. Y los funcionarios tienen que responder, así no les gusten las preguntas. Pero más allá de la pelea de las personas, de las antipatías, de las diferencias, lo más importante es el tema, no las personas. Y el tema es uno solo: ¿qué está haciendo el gobierno o cuál es el plan del gobierno para detener el alza del dólar? Y es sustancial, importante y determinante responder esa pregunta, porque devaluación es igual a inflación e inflación es igual a desempleo. Y si no se detiene o si no hay un plan para enfrentarse al dólar, entonces la gente va a empezar a perder su trabajo. Esa es la realidad. Aquí no hay excusas. Cuando alguien pierde el trabajo, no puede o tiene todo el derecho, mejor, de preguntarle a quien administra el país qué fue lo que pasó, por qué perdí mi trabajo. Y esa persona tiene que darle una respuesta de por qué no hizo lo que tenía que hacer o por qué hizo lo que hizo.
Lo que no puede hacer el administrador del país, en este caso el presidente, es decir, la culpa no fue mía, es de Estados Unidos, o la culpa es del perro, o la culpa es del gato, o la culpa es de las estrellas, del mar, del océano, de Mercurio retrógrado. No, porque el gobierno, el presidente, la administración se hizo elegir no para echarle la culpa a los demás, se hizo elegir para resolver los problemas, no solamente los problemas que vienen de atrás, que también son su responsabilidad hoy porque son los que mandan, sino también los problemas que acontecen, ocurren, aparecen durante el ejercicio de la administración. Eso se llama responsabilidad. Entonces, más allá de las peleas, más allá de las diferencias personales, que de mi parte no la hay, considero que el presidente es el presidente de la República y la figura presidencial merece todo el respeto posible, pero nunca arrodillarse, la genuflexión y el tapete rojo total. Sí, significa respeto, distancia. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno y qué va a hacer? ¿Cuál es el plan? Nada más. El gobierno del presidente Gustavo Petro, también a través de Twitter, da una señal que en lugar de aclarar, confunde más. Y es una parte que desde estos micrófonos respetuosamente se le pide al gobierno que sea mucho más claro. Hay un trino ayer del presidente Gustavo Petro en medio de esta discusión. Dice, los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición. Todo en tiempo presente. Todo en tiempo presente. Si ese trino buscaba preocupaciones de aquellos que consideran que la explotación petrolera y exploración petrolera al futuro están detenidos, este trino podría confirmárselos. Podría claramente confirmar que hacia el futuro no hay nada de esto. Pero el trino es confuso. De nuevo, la pregunta es, sin que se enoje el presidente, sin que se enoje su círculo trinador y el guanumenismo, pagado entre otros por nosotros, que nos responda y le diga a Colombia, señores, el plan para detener el alza del dólar es este. Señores, nos preocupa el dólar y vamos a hacer esto. El gobierno, el presidente, no puede, respetuosamente, es una opinión, lavarse las manos diciendo el problema es de Estados Unidos, el problema es de Mazzucato, el problema es de la prensa, el problema es de Duque, el problema es de Santos, el problema es de... No. Presidente, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Y nosotros como medios de comunicación tendremos 3 cosas que hacer. La primera, divulgarlo, por supuesto, comunicarlo, informarlo. Segundo, evaluarlo, decir si estamos o no estamos de acuerdo y presentar las voces de los expertos. Esa es nuestra labor. Repito, por último, aquí no hay pelea personal. Admiración, respeto y total distancia a lo que significa la figura presidencial. Pero en democracia siempre haremos las preguntas que corresponden y exigiremos que nos digan cómo están administrando el país. 719.